misericordia, nos das gozo, nos das alegría, nos fortaleces, nos reanimas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaríamos hoy? No sabemos qué estaríamos haciendo, si aún estaríamos con vida, Señor. Pero gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, estamos aquí en este lugar gozándonos, alegrándonos, acercándonos a ti, Señor, recibiendo de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu amor. Y gracias, Padre bendito. Queremos escuchar tu palabra, queremos que tú nos hables. Nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, para oírte, para obedecerte, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, convenciéndonos en el nombre de Jesús, papito amado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. El día miércoles inicié un tema basado en este verso, Génesis 3:16, que dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Entonces yo les platicaba a mis hermanos que eh, los dolores de parto llegaron por razón del pecado. Antes del pecado no había dolores de parto, pero sí habían partos. Sí habían partos, pero no eran dolorosos. Entonces el tema que inicié el miércoles fue partos sin dolor y dolores de parto. Y yo quiero continuar con esto. Les voy a leer algunos versos que leímos ese día, solo como recordatorio, como repaso. Pero antes de repasar, eh, quiero darle la bienvenida a hermana Manuela. Que Dios la bendiga. Nos gozamos de tenerla aquí con nosotros. El Señor, de verdad que el Señor fue maravilloso. Hizo un milagro con ella. Así que ahí está el milagro, ¿verdad? Es el testimonio de que Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Así que bienvenida, hermana Manuela, con toda su familia. Los demás ya hemos venido, ya los demás somos de casa. Bueno, gloria a Dios. Entonces, partos sin dolor y dolores de parto. Dice Apocalipsis 12:1: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y entonces dice el verso 2 que esta mujer estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Esto es una señal allá arriba en el cielo. Lo que quiero enfatizar es: esa mujer no está aquí en la tierra, está o va a estar allá en el cielo. Platicamos un poquito de que esta mujer representa a la iglesia, es la iglesia dando a luz el hijo varón, dice ahí, que va a ser arrebatado. Entonces representa a la iglesia que va a ser arrebatada. Ese parto es un parto sin dolor, porque está dando a luz un hijo que va antes de la tribulación. Entonces, aunque dice aquí que estaba con dolores, porque solo nace ese hijo y está ¿cómo se llama vamos a ver, el, en algún lado lo tengo, el dragón. Está el dragón atento para devorar a su hijo. El dragón, ya dijimos, es el diablo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, ese parto, mis hermanos, ese parto es un parto sin dolor, tanto así que ni siquiera el diablo se da cuenta cuando nace. Cuando se da cuenta, ya el hijo fue arrebatado hasta el trono de Dios. Entonces, es un parto sin dolor. Pero vemos acá dos tipos de parto. Dice el verso 4: su cola arrastró la tercera parte, hablando del dragón, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Pero dio a luz y ni cuenta se dio, porque fue un parto diferente, pues extraordinario. Y entonces el verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón. Eso, cuando dice hijo varón, se refiere a un hijo maduro, un hijo ya, por eso es la iglesia que es arrebatada,
son los maduros, son los que alcanzaron el nivel de madurez, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese hijo varón aquí dice que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Por eso a veces la gente confunde este verso y dicen, habla de Jesucristo. Y sí habla de él, pero el hijo varón, es la iglesia arrebatada, es la iglesia que está en Cristo. Y nosotros llegamos a convertirnos uno con Él. Y entonces al convertirnos uno con Él, somos arrebatados. Entonces dijimos que este es un parto múltiple. La iglesia tiene un parto múltiple, porque va a ir a dar a luz el hijo que va a ser arrebatado, pero se queda todavía en su vientre con 2 hijos más, y es enviada al desierto. Entonces, también vimos ahí entre los, hablamos de partos sin dolor. Uno de estos partos es Isaías capítulo 66, verso 7. Dice, antes que estuviera de parto. Por eso es sin dolor, ¿verdad? Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Y cuando uno sigue leyendo el contexto, lo que dice el siguiente verso es, se nacerá una nación en un día. Entonces está hablando del nacimiento del pueblo de Israel, que en un día se convirtió en una nación. Ahí estaba profetizando. Y esto sucedió en el año de 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Entonces, cuando hablamos de partos, los diferentes partos, están los partos biológicos, los partos ministeriales, como el apóstol Pablo, partos de la creación, los partos de la mujer, que es la iglesia, vimos un poquito ahí, partos tribulacionarios, que lo vamos a ver, y partos de una nación como Israel, que es el que acabamos de leer en Isaías capítulo 66. Entonces, hermanos, esto solo lo estoy hablando así por encimita porque lo expliqué el miércoles. El verso 8 de Isaías 66 es el que nos aclara y dice que es una nación, ¿verdad? Dice, ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sión representa a Israel. Pues Sión apenas estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Entonces, vamos a ver, y el verso que les había leído a un principio, Génesis 3:16, es el que nos habla de que la mujer ahora en la actualidad tiene dolores de parto, da a luz a sus hijos con dolor, precisamente por el pecado, es un castigo. Pero en el verso 20 dice que cuando Dios le presentó a Eva, la esposa, a Adán, dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces yo les expliqué que no sabemos qué cantidad de hijos, pero sí tuvo muchísimos hijos. Eva, antes de haber pecado, antes de que entrara el pecado en su vida, ella había dado a luz muchos hijos. Esos no salieron de ahí del Edén, se quedaron ahí. Y ella es la madre de todos los vivientes. Entonces les expliqué también que viviente significa, o viviente es alguien que no conoce el pecado. Entonces ellos no pecaron, ellos no comieron del fruto prohibido, ellos estaban ahí sin pecado. Entonces los que pecaron fueron Adán y Eva, a ellos los echaron del huerto. A los vivientes que en su momento, digamos, cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto, Dios pone ahí unos querubines que den vueltas con una espada ardiente para proteger de que nadie que estaba fuera del huerto pudiera entrar al huerto. Entonces Dios protegió ese huerto, lo protegió y ahí estuvo protegido. Pero luego Dios se llevó el huerto y lo escondió. Y está en un lugar en los cielos. Entonces allí están los vivientes.
Entonces también les mostré esta imagen de los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Así rapidito. Los vivientes fueron todos los que nacieron en el huerto, que son, también vivientes es Enoc, que dice la palabra que Enoc fue llevado a los cielos, fue arrebatado y llevado a los cielos con vida, sin ver muerte, porque Enoc, dice la Biblia, vivió 300 años después de haber tenido a su primer hijo. Después de eso vivió 300 años y esos 300 años, dice, caminó con Dios. Luego dice Hebreos que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoc fue uno que caminó con Dios. Es diferente caminar con Dios a que Dios camine con nosotros. Cuando Dios camina con nosotros, lo llevamos a donde nosotros queremos. Dios no quiere ir a un lugar, pero nosotros lo llevamos porque ahí lo llevamos adentro. Pero Enoc fue al revés. Él es, Señor, ¿a dónde quieres ir hoy? Yo te acompaño. Y a donde quiera que iba Dios, lo acompañó. Entonces, también, hablando de esto, dice Apocalipsis capítulo 14, en los primeros versos, ahí habla del grupo de los que van a ser arrebatados y que después regresan con el Señor. Después de la tribulación regresan con el Señor. Y entonces dice que el Señor vino sobre el monte Sión y con él 144,000 que cantaban un cántico y que nadie, ni los ángeles ni nadie, podían aprender ese cántico. Y entonces dice, estos son, hablando de los 144,000, estos son los que van, los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Entonces, los que aprenden a seguir a Dios, no que Dios los siga a ellos, sino los que siguen a Dios a donde quiera que Dios va, son los que son arrebatados, o en este caso acá, los vivientes. Enoc, Elías, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y la iglesia que todavía está aquí en la tierra, pero que se va a convertir en la esposa, que es la que va a ser arrebatada. Por eso, mis hermanos, no todo el que es cristiano va a ser arrebatado. Va a ser arrebatado aquel que esté agradando a Dios, que estando aquí en la tierra se convierta en un viviente. Entonces, estos son partos sin dolor. Un parto sin dolor porque Elías no sufrió y se fue al cielo. Enoc fue, como que el Señor dijo, viene un juicio sobre la tierra, viene el diluvio, me lo llevo antes. Miren cómo están las figuras ahí. Enoc fue sacado de la tierra antes del juicio. Noé fue librado del juicio durante el juicio. Eso representa entonces, Enoc representa a la iglesia que va a ser arrebatada, es llevada antes de que comience la tribulación. Luego, la iglesia que se queda, lo que le dice Apocalipsis 12, siguiendo esa figura, lo que dice Apocalipsis 12 dice, perdonen la palabra, parió una mujer, parió un hijo maduro, y fue arrebatado, pero en su vientre cargaba todavía 2 hijos, y entonces huyó al desierto, y entonces vimos ahí que fue llevada al desierto por 1260 días, 3 años y medio. Fue llevada al desierto, pero hermanos, para empezar, al desierto, un lugar donde estando con dolores de parto, y llevada al desierto, donde no hay agua, no hay nada bueno. Entonces, a sufrimiento, dolor. Entonces, un hijo lo tuvo, fue arrebatado, pero le quedó otro hijo en el vientre que se va a salvar. Representa a la iglesia que se queda, se va a salvar, pero en medio del dolor. Entonces, nosotros tenemos que ser de los que tienen que ser arrebatados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, representando a los que van a hacer parto sin dolor, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos
y otra vez, yo creo que hablé un poquito de eso, los muertos en Cristo. Es lo que les decía, ¿verdad? Tenemos que estar metidos en Cristo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces me detengo otro poquito aquí, que no es mi tema, pero hay que explicarlo. Los muertos en Cristo se levantarán, o sea, los que ya murieron estando en Cristo, los que murieron agradando a Dios, ellos van a resucitar en este momento. Pero tanta gente que ha muerto, que son cristianos, que quizá tenían privilegios en la iglesia, pero no agradaban a Dios. Hermanos, no todo el que está en la iglesia agrada a Dios. Y podemos predicar, podemos tener privilegios, pero no todos agradamos a Dios. A veces tenemos pecados escondidos, a veces tenemos luchas y no queremos vencer eso. Entonces, no agradamos a Dios. Hermanos, un cristiano que, imagínense, uno que predica, para no poner a nadie más, ¿verdad? Uno que predica, pero nunca ora en su casa. Estudia la palabra para predicar, no para tener comunión con Dios. Y entonces viene a predicar, pero nunca ora. Entonces dice la Biblia, vendrán muchos y dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos y pueden tener poder para hacer cosas. Porque al final los dones no son para los consagrados, los dones del Señor se los da a quienes Él quiere. Entonces los dones los tenemos, pero tener un don no significa que yo estoy consagrado. Entonces imagínense que tenga yo el don de sanidad y cada vez que ore por un enfermo, el enfermo sana, cualquiera diría, ese hermano sí tiene poder, ese hermano sí consagrado al Señor. No, quizás ni oro. Y entonces el Señor dice, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué no los conoció el Señor? Porque nunca tuvieron comunión con Él, porque nunca oraban, nunca adoraron. Entonces, por eso les digo esto, hermanos, para que veamos la diferencia entre los arrebatados y los que se quedan. Entonces, los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros los vivientes, no los vivos. O sea, claro, vamos a estar vivos, vida biológica vamos a tener, pero vivientes es vida en el espíritu. Los que tengan vida, una vida espiritual, una comunión con Dios. Entonces luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces esta es la iglesia que se convierte en novia. Entonces ahí estaríamos hablando del arrebatamiento. Luego hablamos también, miren, todavía estoy en el repaso, como en los días de Noé. Y dice Apocalipsis 12:6, después de haber dado a luz, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Estos 1260 días representan los primeros 3 años y medio de la tribulación. Recuerden que la tribulación son 7 años, pero está dividido en dos partes. Los primeros 3 años y medio es de sufrimiento, pero no como el que viene después. Entonces aquí la mujer huyó y fue, dice, tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Ese ser sustentada quiere decir que va a ser pastoreada, va a ser cuidada, va a ser guiada, pero en el desierto, pero en medio de la tribulación. Entonces dice el verso 7. Entonces, después de que la mujer huyó, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, contra Satanás. Y el dragón y sus ángeles lucharon. A veces pensamos que los ángeles solo hay ángeles buenos, pero aquí es los ángeles de Satanás. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer.
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y eso es lo que mucha gente a veces piensa, que Satanás ahorita está aquí en la tierra, y él no está aquí. Nos pone un montón de tentaciones, nos fastidia tanto, pero no está aquí. Y aún la palabra dice: velad y orad, porque vuestro adversario anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso es cierto, anda viendo a quién se devora, a quién lo ataca, a quién lo elimina, lo saca del cristianismo, lo saca de su comunión con Dios. Pero no está aquí, lo hace de lejos, lo hace a través de sus espíritus inmundos, de demonios. Pero él está en los cielos. Entonces, él está ahí arriba ahorita y fastidia tanto. ¿Se imaginan cuando sea echado a la tierra? No solo él, sino con todos sus ángeles. Y entonces, ¿por qué esto representa al tiempo de Noé? Porque en el tiempo de Noé muchos ángeles caídos vinieron a la tierra. Ahora, en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, se van a venir todos. O sea, Satanás tiene una cantidad enorme de ángeles que están a su servicio. Pero aquí tenemos solo visitas de algunos otros en el tiempo de la tribulación, empezando los primeros 3 años y medio, que para el mundo va a ser un tiempo de paz. Ese tiempo, todos esos ángeles caídos que Satanás tiene allá, todo su ejército va a ser echado a la tierra juntamente con él. Y entonces dice la palabra que viene bravo, viene enojado, sabiendo que le queda poco tiempo. Este va a venir con ganas de matar, destruir, de robar. No robar cosas materiales, robar alma. Va a venir con toda su fuerza, sabiendo que tiene los días contados. Entonces, ahorita es fácil. Mire, para nosotros ahorita es fácil venir a la iglesia. Es fácil estar aquí y adorar y cantar. En la tribulación la gente no se va a poder congregar. En la tribulación, los que, para empezar, los que digan yo soy cristiano, no van a poder comer ni vender, porque el que se deje poner la marca de la bestia, el 666, pierde su salvación. Y el que no se deje poner la marca no va a poder comprar ni vender y va a ser perseguido. Entonces va a haber una persecución terrible. Va a haber una persecución para ponerles la marca. Y eso hasta en películas lo hemos visto. Aparecen ejércitos, van a haber ejércitos de robots, porque el anticristo va a tener toda la tecnología a su alcance. Entonces ahorita ya hay un montón de robots. Aquí en Guatemala no los hemos visto, pero ya están listos. O sea, la plataforma para el anticristo se está preparando. Hay países donde tienen almacenados los robots listos para darle la orden y que salgan. Entonces van a haber soldados humanos que van a ser, hermanos, esos soldados humanos del anticristo, para mí, van a ser los ángeles caídos. Son los que van a estar dirigiendo. Claro, van a haber humanos. Tanta gente que rechaza el evangelio. Va a haber gente, pero imagínense que todos esos estén dirigidos por ángeles caídos. Esos ángeles caídos tienen conocimiento de armas potentes, armas que todavía no se conocen aquí en la tierra. Hermano, ¿quién le da al hombre? ¿Quién le da los planos para fabricar armas?
por qué hay países que tienen armas secretas? Tienen armas secretas. Armas que nadie se imagina que existen. Los ángeles caídos les trajeron los planos para fabricarlas. Entonces, ya hay comunicación. No solo comunicación, vienen ángeles. Eso fue lo que les dije el último día, que son los Nefilim. Los Nefilim son ángeles caídos. Son, hermanos, ellos tienen tanto poder. Pero a nosotros el Señor nos dio un mayor poder. A nosotros el Señor nos dio las llaves del reino de los cielos. A nosotros el Señor nos dio toda autoridad para gobernar sobre todo espíritu inmundo. Entonces, no es para tenerle miedo, pues, pero sí para decir, bueno, mejor me voy. Mejor me voy. Entonces, yo quiero entrar aquí ahora a este otro parto con dolor. Aquí ahora solo es de dolor. Los mártires en la tribulación. O sea, van a ser salvos. Pero salvos ¿a cuenta de qué? A cuenta de su propia vida. Entonces dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Pero, dice acá, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Van a salvarse. Van a salvarse, pero ya no va a ser por gracia. Ahorita por gracia, qué facilito. Ahí va a ser. ¿Querés ser salvo? Entonces, martirio. Hay países donde ahorita los matan. Miren, creo que Nigeria es uno de ellos, donde alguien dice yo soy cristiano, entonces los meten a la cárcel. No para tenerlos presos ahí, los meten a la cárcel para hacerles daño, hacerlos sufrir. Lo que ellos buscan es que renuncien a Cristo. Les dan un sufrimiento tal para que renuncien a Cristo. Y el que no renuncia sigue sufriendo, sigue sufriendo, sigue sufriendo. Y entonces en el tiempo de la tribulación va a ser peor, porque dice que la tribulación va a ser tal sufrimiento que nunca ha habido en la tierra. Entonces ellos, los que se queden a la tribulación, van a ser salvos, pero van a tener que dejar de amarse a sí mismos, van a estar dispuestos a morir. Pero, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9 dice que cuando se abra el abismo, van a salir langostas. Ya lo vimos la vez pasada, cómo son esas langostas. Van a salir langostas del abismo y van, hermanos, van a hacer sufrir a la humanidad. Esas langostas no son como las que conocemos, ni mucho menos de las que quisiéramos comer, ¿verdad? Dice, tienen cara de león, tienen cabello como de mujer, tienen corazas de acero, tienen dientes, no me acuerdo dientes como, si dientes de león. Son seres horribles. Y entonces dice allí en Apocalipsis 9, la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. En ese tiempo la gente no va a poder morir, solo va a haber sufrimiento. Entonces se van a salvar con un parto con dolor. Entonces, miren, dice Primera de Juan capítulo 2 verso 28, y ahora, hijos, permaneced en él, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste, esa palabra manifestarse es cuando Él se presente delante de nosotros, cuando Él aparezca visiblemente, cuando se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? Se va a manifestar a la iglesia el día del arrebatamiento. Entonces dice que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, un átomo de tiempo. Entonces cuando Él se manifieste, dice acá, tengamos confianza y no nos apartemos de Él
avergonzados en su venida. ¿Por qué? Porque el que no estaba preparado, el que no estaba consagrado, el que no se, bíblicamente dice el que no lavó sus vestiduras, que tenía manchas, tenía arrugas, esos son pecados, que tenía pecados escondidos. El que tenía algún pecado, entonces lo van a regresar. ¿Por qué o sea, a veces pensamos, no va a ser arrebatado, entonces se queda aquí. No, es que todo el que ya es salvo, el que ya tiene a Cristo en su corazón, en el momento del arrebatamiento, el espíritu de todos va a ser sacado del cuerpo. Eso, el que esté a la par de nosotros no se va a dar cuenta, porque es en un abrir y cerrar de ojos. Es sacado el espíritu. Llega ya se encuentra ahí arriba. Y entonces ahí, como decir, como que es un prejuzgamiento. Y entonces dice, este es arrebatado, este no, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, los que les dicen no, se van a regresar avergonzados. ¿Por qué van a regresar avergonzados? Porque, hermanos, es como que aquí en la tierra nosotros estemos haciendo algo a escondidas y de repente nos descubren. Solo que hagamos sinvergüenzas, ¿verdad? Nos cachan y estamos haciendo algo indebido. Nos da vergüenza. Entonces así va a ser. Llegamos allá arriba para que el Señor nos arrebate. O sea, el arrebatamiento va a ser ahí según Apocalipsis 12 dice, y el Hijo fue arrebatado y llevado al trono de Dios. Entonces ahí subimos en espíritu y ahí nos prejuzgan para decirnos quién sí, quién no. El que no se regresa avergonzado. El que sí se reúne con su cuerpo es transformado con su alma y va para arriba. Entonces nosotros preparémonos, hermanos, para ser arrebatados, para no regresar. Entonces estos que son mártires es porque los regresaron. Entonces por eso dice, permaneced en Él, para que el día que Él se manifieste, para el día que Él venga por la iglesia, tengamos confianza, tengamos esa seguridad de decir, a mí el Señor me va a llevar porque yo lo estoy esperando, porque yo estoy preparado, y no nos apartemos avergonzados. Figura de esto, esta figura aparece en segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 24, en Mefiboset. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey. Pero este rey ya se fue, figura del arrebatamiento, y regresó al final de la tribulación, y regresó. Y cuando regresó, pregunta, ¿habrá algún familiar de Jonatán? Y entonces dice, sí, hay un hijo de él, se llama Mefiboset, llámenlo. Entonces cuando lo llaman dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, y en señal de dolor no se había lavado los pies. No lavarse los pies significa que su caminar es sucio, ni hecho la barba. Hermano, ¿cómo estaba su barba? Ni se bañaba, hasta mocos habían prendidos en la barba, hermano. Ni hecha la barba, ni mudado sus vestidos. ¿Pero por qué lo hizo? En señal de dolor. Era tanto el sufrimiento que ni ganas le dio de cambiarse ropa ni de arreglarse. Desde el día que salió el rey de Jerusalén hasta que regresó felizmente. Eso es figura desde el día que fue arrebatada la iglesia hasta que regresó al final de la tribulación. Entonces dice el verso 25, se presentó pues al rey en Jerusalén y le dijo el rey, o sea, a nosotros nos va a preguntar el Señor, pero esperemos que no, lo que anhelamos es que no nos pregunte cuando regrese, sino que nos vayamos con Él. Dice, ¿por qué
¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste, Mefiboset? Y la respuesta aparece en el verso 26, que ya no lo tengo en pantalla. Pero esa respuesta, hermanos, ¿saben qué le dijo? Señor mío, mi siervo me engañó. ¿Qué le está diciendo? En realidad, ¿qué le está diciendo? Pasémoslo a este tiempo. ¿Por qué te quedaste? Señor, mi pastor nunca me lo enseñó. Eso es lo que está diciendo. Sea cierto, sea verdad. Pero al rey no se le puede mentir. ¿Qué significa eso? En este tiempo hay pastores que no les importa la santidad de la gente. Hay pastores que lo que les interesa es llenar la iglesia de gente, darle privilegios a toda la gente que quiera, tenga o no tenga santidad, tenga o no tenga pureza. No hablan de pecado. Es que si hablo de pecado se me va la gente. Pero lo que a nosotros el Señor nos mandó a hacer es preparar a la novia. Ese es nuestro trabajo. Preparar a la novia, no llenar la iglesia de gente. Claro, es bonito llenarla. Y qué bonito sería llevar el día que el Señor nos llame, el día que suene la trompeta, que podamos ir con una iglesia grandísima, montón de gente, pero que toda esa gente se quede ahí arriba, pues no aquí abajo. Entonces, miren, hay muchos pastores que no hablan de santidad, no hablan de pecado, como dicen otros, ni hablan de infierno. ¿Para qué van a mencionar el infierno? Lo que quieren es que su iglesia se llene. Pero a nosotros, mi esposa y yo, el Señor nos habló claramente antes de nuestro llamamiento. Nos dijo que Él nos había designado para preparar a su iglesia y que se la debíamos presentar sin mancha y sin arruga. Entonces, eso molesta, hermano. No a mí. Molesta porque si yo veo a alguien que está mal, le voy a tener que decir. Le voy a tener que decir, estás en pecado. Eso no le agrada al Señor. Eso no es bueno. A veces no es pecado. A veces no es pecado. Bueno, sí es pecado, pero no es un pecado por decir, por ejemplo, alguien es rebelde. No está cometiendo ningún pecado. Simplemente yo hago como se me da la gana. Y eso, la falta de sujeción, provoca que se queden a la tribulación. Y yo puedo decir, mejor ni le digo nada porque se va a enojar. Si le digo, capaz que se va de la iglesia. Al final, el Señor me mandó a ordenar la iglesia. Si se va porque se le llamó la atención, si se va porque se le dijo algo que no le gustó, el Señor lo sabe. Entonces, mis hermanos, él dice, es que mi siervo me engañó. Es que mi siervo no me dijo nada, que me tenía que ir. Está todo sucio. Entonces, hermanos, limpiémonos de toda contaminación, de todo pecado, de todo aquello que al Señor no le agrada. Y entonces, este es un parto con dolor. Que va a ser salvo, pero con tanto sufrimiento. Entonces, la angustia de Jacob. Cuando hablamos de la angustia de Jacob, estamos hablando del pueblo de Israel. Jacob, miren, Jacob, el hijo de Isaac, Dios le cambió nombre. Le puso por nombre Israel. ¿Qué significado tiene Jacob, Israel? ¿Por qué le cambió nombre? Jacob, el mentiroso. Jacob, el suplantador. Jacob, el transero. Jacob, el hombre viejo, el hombre que lo que busca es
ganarle a todo el mundo. Mira, te vendo este carro. Y está bueno, buenísimo. Y lo mandó a arreglar solo para que funcionara 15 días mientras lo vendí. Entonces viene Dios y le cambia nombre. Es a Jacob, ¿cómo decir? A Jacob engendré, pero a Israel formé. Entonces Jacob es el hombre normal, podríamos decir el hombre viejo, naturaleza vieja, naturaleza picaminosa. Israel es el hombre a quien Dios formó. Entonces la angustia de Jacob, ¿qué significa eso? En esos 7 años Dios lo va a transformar en Israel. Israel, el que va a reconocer que se equivocó, que rechazó al verdadero Mesías y que ahora viene y que es su última oportunidad que tiene para salvarse. Entonces, en realidad, la tribulación no es para la iglesia. Va a tener oportunidad, sí, pero la tribulación es un tiempo específico para Israel. Israel no ha querido reconocer que Jesús es Dios. Ellos siguen manejando el Antiguo Testamento. Ellos siguen esperando a su Mesías. Y el que están esperando en realidad es al anticristo. Y el anticristo va a venir, se va a aparecer, y ellos van a decir: este es el Mesías. Pero a la mitad de la tribulación, el anticristo se va a quitar la máscara y se va a dar a conocer tal quien es. Y entonces el pueblo de Israel va a decir: nos equivocamos, este no es, era el que matamos, pero que en realidad resucitó. Entonces miren pues, Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Verso 14, y se le dieron a la mujer, recuerden que la mujer es la iglesia, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Cuáles son esas 2 alas? Dice: a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. Pero aquí miren lo que dice: donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Primero fue llevada también al desierto, pero donde fue sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Ahora dice: donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Está haciendo una diferencia de uno con otro. Está haciendo diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Esto es la gran tribulación, porque es el tiempo de Israel. Entonces, acá vamos a ver si lo tengo. Apocalipsis, bueno, aquí tengo las alas del águila para que los vean. Pero Apocalipsis capítulo 7, verso 3, dice, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Esa no es la marca del 636. Esta es una marca que Dios le va a poner a sus siervos, pero están en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Va a comenzar la gran tribulación. Dice, entonces dice: no le hagáis daño ni a los árboles, ni al mar, a nada, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. En Apocalipsis encontramos, aquí es Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14 encontramos otra vez otro grupo de 144,000. Este primer grupo que aparece en el capítulo 7 son puros, todos son de Israel.
Y si ustedes siguen leyendo el verso 5, va a decir 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de no sé qué, 12,000 de cada tribu. Esos son puros judíos. Todos son hebreos o judíos o pueblo de Israel. De las 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Ese número, entonces, ese número es literal. Quiere decir que hay 144,000 judíos en este tiempo que sí siguen al Señor. Y a ellos les van a poner un sello en la frente para que no les hagan daño. Y ellos van a lo que dice acá, ellos van a sustentar a la mujer en el desierto. A ver, donde fue sustentada por un tiempo. Entonces, las dos alas de la gran águila son esos 144,000 que van a cuidar al pueblo de Israel. Ahí ya no puedo decir inglés, porque ellos no son ingleses. Se van a cuidar, les van a predicar. Ahí les van a predicar, pero no van a predicar lo que estamos predicando nosotros aquí, el evangelio de la gracia. Allá es, tienes que convertir y te van a martirizar, te van a perseguir, te van a hacer sufrir. Pero recordad que el Mesías viene y ellos van a entender, y entonces mucha gente se va a salvar. Pero hermanos, es la angustia de Jacob, es el dolor, es el sufrimiento extremo. Entonces están esas dos alas. Otra forma también como se puede ver esto, recuerden, Elías es arrebatado y se queda Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? Se quedó. O sea, si Elías es arrebatado, Eliseo representa a la gente que se va a quedar en la tribulación. Eliseo representa a los ministros que van a predicar en el tiempo de la tribulación. ¿Cómo predicó Eliseo? Con doble función. Dos alas, doble función. Va a haber una doble unción del Espíritu Santo para poder predicar en ese tiempo. De lo contrario no se podría. Entonces son ministros al estilo de Eliseo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9, aparece un niño que nació con mucho dolor. Es Jabes. Jabes fue tenido con dolor. Representa también a este tiempo de la tribulación de la gente que van a nacer. No es que van a nacer biológicamente, sino va a nacer el pueblo de Dios. Entonces, ya yéndome ya al final de mi prédica también, y el final de la semana 70 de Daniel, la última semana profetizada por Daniel. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, ahí va a haber, es una guerra directa, hermano. Satanás haciéndole guerra a la descendencia de la iglesia. Esto es Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces ahí va a haber, hermanos, esto va a ser una guerra para marcar a todo el mundo con la marca de la bestia. Va a haber un control con la tecnología. Ahí va el anticristo, va a tener a su alcance toda la tecnología. Va a haber un control, hermanos, donde imagínense, ahorita localizan a cualquiera a través del celular. En ese tiempo, más creo yo, eso es lo que yo me imagino, que van a controlar el cerebro. Va a haber un sistema que controla el sistema nervioso, que se conecta al sistema nervioso. Entonces nadie va a poder decir, ya no voy a cargar mi teléfono, va a estar conectado. Dejo teléfono, ni van a haber teléfonos para la gente. El que no tenga marca no puede tener nada. Pero lo van a vigilar, lo van a perseguir. Robots
Lo que les decía, ya está esa tecnología tan avanzada y ahorita no los han sacado, los tienen escondidos, pero los van a sacar. Entonces dice Mateo capítulo 25 verso 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas de Israel: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a ver. A los de su izquierda, a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto ya es eternidad. Ahora, como los partos que aparecen, partos biológicos, son figura de esto. Raquel tuvo un hijo que al final le pusieron de nombre Benjamín, pero antes de llamarse Benjamín, bueno, fue tanto el dolor de parto que la mamá, que Raquel, murió en el parto. Pero antes de morir todavía vio al niño, y entonces ella dijo: se va a llamar Benoni. Benoni significa hijo de mi izquierda. Pero lo que estaba haciendo era desatando una maldición en contra de su hijo, porque lo tuve con dolor, dice ella. Entonces llega Jacob, y cuando llega Jacob le dicen, todavía escuchó de plano que le puso de nombre Benoni. Y entonces viene Jacob y agarra al muchachito. Es literal así. Del lado izquierdo lo agarra un círculo, o le da una vuelta de 180 grados, y lo coloca a su derecha. Se va a llamar, dijo él, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Le cambió el destino. Pero estos son los que nadie les cambió el destino, se quedaron ahí. Entonces nosotros, el Señor nos cambió de ser hijos de maldición, nos cambió a ser de la mano derecha. Y eso es lo que tenemos que buscar, permanecer a su derecha. Una diferencia entre ovejas y cabritos. Sería interesante estudiar las características de las ovejas y las características de los cabritos. Pero a veces andamos puros cabritos. La oveja es humilde, es obediente, temerosa. El cabrito salta a la cerca. Entonces, mis hermanos, yo termino mi prédica a buena hora. ¿Alguna pregunta? Algunos dirán: no puedo preguntar porque no entendí nada. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Lo que buscamos es consagración. Consagración para no esperar, no llegar al dolor extremo, para buscar al Señor. El Señor, en su amor, en su misericordia, nos está extendiendo ahora la oportunidad de consagrarnos, de buscarle. Así que démosle todo nuestro corazón al Señor. Todo. Ay, yo ya se lo di. Sí, pero ya le diste todo. El Señor quiere todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma
con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor. Sella esta administración, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que nos haga buscarte, no con miedo, Señor, sino con temor a ti, con reverencia, con amor, Señor, reconociendo que tú eres Dios santo, puro, poderoso, grande, y nosotros somos pecadores, pero que tú nos ofreces el perdón. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Gloria a Dios. No. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Si hay alguien que desea reconciliarse, que levante su mano. Queremos orar por ti. Hoy es la oportunidad para que podamos acercarnos al Señor. Decirle: Señor, aquí estoy. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.